usando la espectroscopia ultravioleta visible. Como vimos, hay algunos casos más o menos sencillos, de 1 y de 9, ¿sí? Solamente espero un estado inicial y un estado final. La diferencia de energía es la que observo directamente en el ultravioleta visible. Espero solo una transición y esa transición es directamente me da el valor del delta octaedro. Claramente, cuando cambio de configuraciones electrónicas, el asunto se empieza a complicar horriblemente, ¿no? Empezamos a hacer a tragar camote cuando empezamos a hablar de otras configuraciones electrónicas. Entonces, básicamente, una de las cosas que podemos identificar rápidamente en un espectro electrónico es, pues, primero el número de transiciones, ¿no? Cada una de estos máximos corresponde a una diferente transición electrónica. La segunda observación que podemos hacer de ella es el coeficiente de extinción molar. Dada una concentración, esta absorción está directamente relacionada al coeficiente de extinción molar. Les recuerdo la ley de Lambert-Eaton, donde dice que la absorción, ¿sí?, de luz es igual a la concentración por el paso óptico, por una cosa que llamo coeficiente de extinción. ¿Okay? Entre más concentrado está una muestra, más absorbe. ¿Okay? Entre más paso óptico tengo en la luz, mientras la luz atraviese más material, más luz será absorbida. ¿Okay? Y finalmente está el parámetro importante en este caso, que es el coeficiente de extinción molar. Esta define cuando una transición es más intensa que otra. Noten que es una disolución, ¿no? La concentración es la misma aquí que para acá que para acá, pero el coeficiente de la absortividad en esta región es mucho más intensa que en esta otra. Y esa absortividad me puede dar idea de qué demonios, qué tipo de transición es. ¿Okay? Este coeficiente de extinción me dice, hay transiciones sumamente intensas. Cuando son muy intensas es que son muy permitidas. Dentro de estas transiciones muy permitidas están las de transferencia de carga. ¿Okay? Estas transferencias de carga, ¿qué son? ¿A qué se deben? Van a quedar más claras cuando desarrollemos orbital molecular, pero puedo adelantarles que son simplemente cuando, en este caso, todo lo que hemos dicho hasta este momento son transferencias electrónicas entre orbitales D a otros microestados de orbitales D, ¿no? Promuevo electrones dentro de los orbitales D, generando todo el conjunto de microestados que ya vimos. A eso les llamo transiciones de D, y esas son mucho menos intensas que las que son transferencias de carga. Las transferencias de carga involucran orbitales del metal y del ligante al mismo tiempo. Puede ser que parte de los electrones se transfieran a orbitales del ligante, con lo cual tengo lo que se conoce transferencias de carga metal-ligante, o al revés, ligante-metal. Todo depende de dónde salgan los electrones y dónde terminen. Si salen del ligante y terminan en el metal, son transferencias de carga ligante-metal. Si salen del metal y terminan en el ligante, son metal-ligante. Tan fácil como eso. Y hay diferentes circunstancias que nos llevan a ello. Fíjense, un compuesto bien bonito. Nos compete porque es metal en transición. ¿Cómo se llama? Permanganato. Vale. Es mi vicio de matemática general, no me deja. Entonces les pregunto a la nomenclatura. Bueno, permanganato. ¿De qué color es? Morado. ¿Es requete morado o moradito? Requete morado. O sea, es una de estas sustancias que tienen un coeficiente de extinción gigantesco, ¿no? Comparen un cristalito de sulfato de cobre disuelto en agua, 10 mililitros de agua, y un cristalito de permanganato de potasio disuelto en los mínimos 10 mililitros de agua, y van a ver que en uno ni cuenta se dan que hay sulfato de cobre, y en el otro, por supuesto, el permanganato hace evidente su presencia. Eso se debe a que la epsilon de las transiciones electrónicas de este güey, ¿sí?, son enteramente diferentes a las del cobre. ¿Okay? Y aquí tengo un problema. ¿Cuál es el estado de oxidación del manganeso? 7, ¿no? ¿Cuántos electrones D tiene? Para manganeso, 7 más. Pues ninguno. Entonces, se fijan que aquí hay un misterio, ¿no? Porque es requete colorido y requete suficiente de electrones D. No está vacío, los orbitales D están vacíos en este caso. Entonces, las transiciones electrónicas, lo único que pueden ser es electrones de los oxígenos que se transfieren a el metal. Son transferencias de carga ligante-metal.
¿Okay? Cuando algo es muy colorido, es muy requete colorido, significa que tiene de este tipo de transiciones y significa que tiene, nada más de verlo, posibilidades de tener reacciones redox. ¿Cómo lo sabe usted? Si yo transfiero electrones fácilmente de ligante al metal, la primera observación es ¿cómo sabe que es fácilmente? ¿Cómo sé que es fácilmente transferir electrones de ligante al metal? Pues que no está absorbiendo luz. Si absorbe luz, quiere decir que está promoviendo fácilmente, basta un poquitín de luz para promover electrones de ligante al metal. ¿Cómo sé que es al metal? Pues el metal no tiene electrones. ¿Okay? Se fijan que algo que me está diciendo es que el metal se reduce con facilidad. Si el metal adquiere electrones fácilmente de su propio ligante, los oxígenos están pasándole electrones de los oxígenos al metal. Esto se va a ver bien clarito cuando veamos orbitales moleculares, ¿no? Ahorita en este momento hagan golpe de pecho y quedármelo, ¿no? Los orbitales vacíos, los más bajos en energía, los primeros vacíos son los de metal. Los últimos llenos son los de ligante. Entonces basta con un poco de energía para transferir parte de estos electrones del ligante al metal, lo cual significa que el ligante se oxida fácil y el metal se reduce fácil. ¿Qué es el permanganato? Eso significa que ¿qué le pasa fácilmente? Se reduce con facilidad. ¿Sí? De hecho, niñas, bueno, no, los antioxidantes, ¿no? Nos supone que son bueno comer antioxidantes, ese tipo de cosas. Y todas las frutas rojas, todo lo que tiene un color intenso, es rico en antioxidantes. Porque es fácil que sucedan este tipo de reacciones redox. ¿Okay? Todo lo que es muy colorido, los alimentos que son muy coloridos, betabel, jitomate y todo, están llenas de sustancias que se oxidan con facilidad, por lo tanto se oxidan primero ellos que yo, los mejor, ¿sí? Son antioxidantes, ¿no? Eso es lo que son los antioxidantes, que se oxidan primero los alimentos y no uno, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes es que las transferencias de carga tienen coeficientes de extinción muy, muy elevados. ¿Okay? Las transiciones de que son las que hemos venido estudiando, tienen coeficientes de extinción mucho más pequeños. Y hay otras también que son por aquí. Entonces, la gran diferencia de estas dos es que estas están permitidísimas, ¿no? Están permitidas por simetría y permitidas por spin, lo que llamamos, están permitidas, no tienen la prohibición del aporte, que es la prohibición por simetría, ¿okay? Y además están permitidas por spin. Las transiciones de D están medio prohibidas, ¿no? Y estas tienen esa que llamo prohibición por simetría, ¿sí? Las transiciones tienen los espectroscopistas llaman las reglas de selección. Cuando ocurren transiciones electrónicas, tienen que ocurrir entre estados de diferente paridad chain. Esas cantaletas tienen que ver con simetría, son donde uno de los estados de simetría es grade y otro es un grade. Cuando cambio de G a U, vamos a ver desarrollar todo esto de ¿cómo se llama? De las propiedades de simetría de los grupos puntuales y los nombres de las cosas. Todos los orbitales T se llaman T2G o EG, se llaman GG. ¿Sí? Cuando yo promuevo electrones de un estado a otro, son transiciones GG. Esas están prohibidas porque no cambio de paridad. Las que están permitidas son las que cambio de G a U. ¿No? Vamos a ver todo de G y U cuando veamos simetría. ¿No? Era mi, ¿cómo se llama? Lo que no pude decidir qué ver primero, si transiciones electrónicas o simetría. Decidí hacerlo de esta forma, esperando que el trago no fuera demasiado amargo. Sin embargo, hay puntillos por ahí que nos quedan colgados, como que entender qué demonios es esto de G y qué demonios es esto de U. Lo veremos un poquitín más adelante, ¿no? Las transiciones, lo importante en este caso, la moraleja importante es las transiciones de D tienen un cierto grado de prohibición, están prohibidas por simetría, pero esa prohibición es como no pisar el césped, ¿no? O sea, pues si voy al oficio no pasa nada, ¿no? O sea, la prohibición de simetría se rompe más o menos fácilmente. La que está canija es la prohibición de spin, ¿okay? Toda la transición debe ocurrir entre dos estados del mismo spin, que es lo que hemos venido trabajando, ¿no? De triplete a triplete, de singulete a singulete, y esas sí que lo obedecen esa prohibición. Solo tendrás transiciones entre dos estados de misma multiplicidad de spin. El único que no cumple esa ¿cómo se llama? Prohibición es el manganeso. Hablamos de él
cuyo estado basal era un sextuplete S. Para manganeso de alto spin era un sextuplete S, donde no había ningún estado excitado que tuviera sextuplete. Por lo tanto, si iba a tener alguna transición, iba a ser prohibida por todos lados, y eso hace que sea muy poco probable. O sea, es poco probable que los compuestos de manganeso 2 de alto spin son básicamente paliduchos, muy pálidos. Se necesita una concentración muy alta de manganeso para apreciar color. No es que las transiciones que metan al bote al manganeso, simplemente baja la probabilidad de que ocurran transiciones electrónicas, y todas tienen un coeficiente de extinción de 1 o 2, ¿no? O sea, en el orden de 1, 2, 3, del 1 al 10, comparado con los cientos o los miles, ¿no? Este coeficiente de extinción para las transiciones que solo están prohibidas por simetría es 1000 veces más alto que las que están prohibidas tanto por simetría como por spin. Entonces, el coeficiente de extinción me dice la naturaleza de las transiciones. Segunda observación es que, mire, el ancho de las bandas es requete ancho, comparados con las transiciones que observo en resonancia magnética nuclear. Para los que ya hayan llevado resonancia, observarán que los anchos de las bandas en las transiciones de resonancia son muy angostos. También los anchos de banda en infrarrojo son muy angostos. ¿Okay? Aquí son anchos de banda mucho más amplios. Esto me parece que lo habíamos mencionado, pero vale la pena volverlo a mencionar. Se debe a que finalmente esta diferencia electrónica se debe a la interacción por los ligantes. Entre más se me acerca el ligante, más me desdobla, ¿no? Y esto quiere decir, en una molécula viva a temperatura ambiente se están vibrando esos enlaces. Siempre hay vibración en la distancia, tal ligante oscila alrededor de un punto de equilibrio. Siempre hay vibración. Mientras no estén a 0 Kelvin, hay grados de libertad vibracionales en la molécula. Y eso hace que en realidad esta diferencia de energía no sea solo una. Tengo un montón aquí y un montón acá. Así. Tengo un conjunto de estados vibracionales acoplados a esta diferencia de energía, lo cual hace que en vez de tener una energía de transición, tengo un conjunto de energías que oscilan alrededor de ese punto B. Se llama acoplamiento vibriónico. Las moléculas están vibrando todo el tiempo, por lo tanto no es un único deltaos, sino son un conjunto de deltaos que están centrados alrededor del punto. ¿Sí me siguen? Vale. Entonces, por los lados. Usted tenía una pregunta desde hace como media hora. ¿Ya se le fue? Se fue. Bueno, es que si no se me va el speech. Al rato de entrar. Ok. Siguiente es, ¿qué podemos saber de las transiciones electrónicas? Pues sabemos que dependiendo del número de electrones en N, si un ion tiene un solo electrón, una configuración de 1, esta como ion libre, cuando el ion está simplemente aislado del universo, genera un estado basal que es un doblete D. Estos son los términos espectroscópicos de los iones libres. Cuando someto a este ion a un campo octaédrico, genera este como el estado basal y este como el estado excitado. Ahí están las GES, ¿no? Las famosas GES, que dicen esta transición en principio está prohibida por simetría, porque está usando estados de la misma paridad como el basal y el excitado. Y si este fuera G y este fuera U, eso estaría requete permitido, pero en este caso pues son G, así dijo la simetría que tenía que ser. Entonces va. Cuando tenemos un D2, ya no me acuerdo, este genera un triplete F, que en un campo octaédrico, el término de más baja energía me parece que es un triplete T2G, y entonces